Análisis con Alexis Ortega, analista independiente. Alexis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marta? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, en una jornada en la que hemos seguido vigilando de cerca esa volatilidad en el oro y la plata, nos despedíamos la semana pasada con caídas que además también veíamos cómo arrastraban consigo a muchas mineras expuestas a ambos metales. No sé hasta qué punto podemos cantar victoria, entre comillas, con una estabilización o lo que parece una estabilización a estas horas del lunes. En cualquier caso, Alexis, ¿cuál es la lectura que debemos hacer de estos vaivenes que hemos visto en las últimas sesiones? Bueno, yo creo que en principio habíamos tenido una cotización del oro prácticamente en vertical. Hay que tener en Sí. cuenta que lo teníamos en el año 2025, a principios de 2025, y estamos apenas a prácticamente 30 días del 2026, y lo teníamos, como digo, a principios del 2025 en 2.500. Y Uh-huh. ya ha llegado prácticamente a estar bastante por encima de los 5.000, y buena parte del movimiento también se había producido en enero, con lo cual de alguna manera había un movimiento muy brusco, casi en vertical, al alza, lógicamente relacionado con todos los problemas que se están viendo a nivel general sobre el no Sí. posible control de la inflación del todo, unos banqueros centrales que de alguna manera parece que van a bajar tipos de interés, políticos presionando a banqueros centrales, todo un entramado que hacía que el mercado pues se planteara la idea de que iba a haber una cierta laxitud con el tema de la inflación, y por tanto el mercado se estaba cubriendo. Luego también había otro tema adicional, que es el tema de que estamos en un proceso claro de cambio del sistema monetario global, en donde todavía no se sabe qué papel van a cumplir los distintos elementos de este nuevo sistema, y de momento lo que sí que sucede es que lo lógico sería entrar en lo que siempre ha sido dinero, que ha sido el oro, y luego la plata, Uh-huh. con esa fuerte subida también que tuvimos en este mes, y de alguna manera el mercado se estaba posicionando de cara a una transformación del sistema monetario global, para luego más tarde, una vez que se estableciera, pues saber qué papel va a tener el oro, qué papel va a tener las divisas, si va a haber un control de estas divisas fiduciarias o no, si va a incluirse alguna otra nueva, etcétera. Con lo cual, eso daba lugar a una tendencia al alza del dólar. Para responder a Uh-huh. una pregunta, si esto es temporal o no es temporal, hay que plantearnos si todos estos dos grandes combustibles han desaparecido o no. Y a mí me da la Uh-huh. impresión de que de alguna manera no han desaparecido de nada. Se pone la Uh-huh. excusa de wars, pero después de los discursos de Donald Trump con respecto a Powell, que ahora mismo vaya a nombrar un sustituto de Powell que sea más estricto que Powell, suena al género idiota. Con lo cual, Uh-huh. o Donald Trump es un idiota completamente, o sencillamente nos está haciendo pensar nosotros que Wars va a ser tan absolutamente estricto que luego cuando lo nombre va a hacerlo, y Donald Trump va a estar encantado de la vida. Con lo cual yo creo que Uh-huh. los elementos inflacionarios continúan sobre la mesa, y los de transformación del sistema monetario global continúan sobre la mesa. Con lo cual, estos son más que vaivenes, pero de alguna manera yo creo que a la larga volverá otra vez a subir el oro y la plata, puesto que siguen siendo un buen refugio para toda esta incertidumbre que tenemos en inflación y en sistema monetario global. Uh-huh. Bueno, y aparte de que el oro actúa como valor refugio, sabemos que la plata también está muy ligada a todo el desarrollo de la industria de por sí. Industria Hay un tecnológica, claro. efectivamente, entonces tiene una utilidad también industrial más allá del propio valor en sí de la inversión. Alexis, ya que citabas a Wars, claro, quiero preguntarte por su perfil. Ahondamos bastante en detalle el viernes, el día que se conocía ya definitivamente quién era el que iba a ser nombrado por Trump, aunque ahora se abre determinado proceso. Se dice que Kevin Walsh ha sido crítico en el pasado con la Reserva Federal y ha abogado por cambios. La pregunta es, efectivamente, una vez llegue Kevin Walsh al puesto de mando, ¿cuánto puede cambiar realmente Walsh la Fed? La primera incógnita en este momento es si realmente él quiere cambiar la Reserva Federal, o si Uh-huh. quiere hacer algo distinto a lo que ha venido haciendo la Reserva Federal desde el año 2008. Se resalta mucho que él dimitió por el tema de las políticas de ampliación del balance, para Del QE, tratarlo sí. como un elemento fundamental de halcón,
Pero en cualquier caso, ese punto número uno. Ya empieza a hablar de bajadas de tipos de interés, favorecido pues sobre todo por la inteligencia artificial y la desregulación por parte de la administración americana, que eso va a hacer que se controle la inflación, por lo tanto se puedan bajar los tipos de interés. Y lo más importante, ¿quién lo nombra? Es decir, a mí me parece absolutamente extraño que un personaje como Donald Trump, que ha criticado de una manera casi hasta con un cierto grado de vileza y sarcasmo a Powell, hasta el punto de que casi se burlaba de él por no bajar los tipos de interés, ahora vaya a nombrar a una persona que va a ser menos todavía que Powell en la Reserva Federal. Por lo tanto, le digo, para que él quiera cambiar para que pueda él cambiar la Reserva Federal, primero tendría que haber un interés en él en cambiar la Reserva Federal. Y yo todavía soy bastante escéptico de que exista en él esa situación, o por lo menos que Donald Trump le vaya a dejar hacerlo. Bueno, pues nos mantenemos escépticos, efectivamente, Alexis. Intentamos construir un carácter y una perspectiva crítica, así que vamos a estar a la espera. Mientras tanto, por otro lado, hemos conocido la actividad manufacturera, el PMI, tanto el que elabora el ISM como el S&P Global. En el caso del ISM, de hecho, hemos visto un cambio importante. Estaba en el terreno de la contracción por debajo de los 50 puntos y lo hemos visto ahora por encima. ¿Qué lectura haces de este diagnóstico de la actividad manufacturera? Bueno, en principio parece que el sector manufacturero americano no es un sector que en estos momentos tenga grandes problemas. Yo creo que donde están los problemas del sector manufacturero son sobre todo en Europa. Este dato viene a cerrar un gap muy importante con respecto a lo que era el PMI que se calculaba por S&P Global, que de alguna manera estaba en positivo y llevaba en positivo bastantes meses, incluso en algunos momentos subiendo cuando prácticamente el que elabora el ISM llevaba ya 10 meses en negativo. Este salto tan brutal que hemos visto en el índice de alguna manera viene a cerrar ese gap que parecía un poco absurdo de dos índices que de alguna manera pretendían hablarnos de la misma situación y de alguna manera el ISM nos estaba dando una lectura bastante más negativa. La verdad es que el dato ha sido bastante brillante en términos de no solo de producción, sino de nuevos pedidos. Prácticamente ha subido más de 9 puntos el de nuevos pedidos. Incluso hasta el de empleo ha subido, aunque se mantiene todavía por debajo de 50, con lo cual de alguna manera yo creo que viene a corroborar que el sector manufacturero americano no está en una situación por lo menos comparable a la que está en Europa y que se cierra ese gap con respecto al otro índice. Pues nos quedamos con esa lectura, sobre todo con la mirada puesta pues en el cierre de ese gap, que como bien nos decías, pues intentan ilustrar lo mismo, pero estábamos viendo una diferencia clara entre el ISM por debajo de los 50 puntos y el S&P que se mantenía por encima. Y como decíamos antes, escépticos con Kevin Warsh, pero muy expectantes, desde luego, por ver cuál es la evolución de la Reserva Federal bajo su mandato a partir del 15 de mayo, que es cuando ya se retira Jerome Powell. Alexis Ortega, analista independiente, muchísimas gracias. Hasta la próxima, Marta.